Y ahora sí, vamos a empezar con la parte de historia argentina, con nuestro amigo Leonardo Castañino, con el tema prometido el último viernes. Sí, a mí me parece interesante tratar el tema del federalismo y el unitarismo, o sea, y ver además cuál es la diferencia entre uno y otro, porque se usa en forma indistinta una palabra u otra. Ahora todos son federales, todos son populares, resulta que son todos unitarios. Entonces quería... se distorsionó el sentido de la palabra. De la palabra. O sea, después, en otros programas, porque en uno es imposible, podemos hacer más o menos una cronología de cómo fue evolucionando desde la lucha entre unitarios y federales, o la pica, digamos, entre unitarios y federales, y en que llegamos, que para mí es un sistema unitario. Uh-huh. A tal Bueno, el punto. triunfo del unitarismo, finalmente. Y cada vez más, sí, No, porque... es el unitarismo instalado... Porque, claro, disfrazado de o sea, federal. Claro, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el unitarismo o entre los federales y unitarios? El federal es un gobierno digamos, que va de abajo hacia arriba, digamos. Los pueblos, tiene varias diferencias. Uno es el sistema político. Los pueblos eligen a un representante, que sería el gobernador, que los representa. Los gobernadores, además, se unen en una nación y nombran un representante, que es el presidente, que supuestamente es solventado los gastos por las provincias, y la función que tiene es representarlas, administrar, pero para el bien común. Las cosas que son de todos. Por ejemplo, suponete hay un río que cruza 3 provincias, bueno, el Estado Nacional tiene que coordinar esa función, digamos, pero la organización es de abajo hacia arriba, incluso económicamente. Teóricamente, antes, ¿cómo hacían? Los pueblos cobraban sus impuestos, sus tasas, lo que sea, contribuían con el gobernador, y los gobernadores tenían que contribuir a la nación. El unitarismo es al revés. El gobierno centralizado es el que recauda todo y lo distribuye a voluntad. A voluntad. Prácticamente, si vamos a un unitarismo extremo, que no nos falta mucho, habría un presidente y habría en cada provincia un delegado. Legislaturas, ¿para qué se necesitan? Si ahí va a haber todas leyes nacionales, policía nacional, todo nacional, no se necesitarían ni constituciones provinciales, siquiera. Entonces, esas son dos de las diferencias. Las diferencias históricas también que hubo fue, en general, ¿Cuál es el inicio histórico de unitarios y federales? Desde el principio fue una lucha. El inicio histórico fue Artigas. Claro. Artigas, sí, con la Liga de los Pueblos, a partir de la Revolución de Mayo, que el porteñismo quería imponer la voluntad a las demás provincias, y las provincias se resistían, ahí empezó la lucha. El porteñismo, digamos, que era el representante del puerto de Buenos Aires. Claro. Exacto. Ahora el puerto lo han reemplazado por la 125, porque no necesita agua. En una planillita dice cuánto tienen que pagar las provincias pagan, y después el Estado Nacional reparte como quiere. Pero fíjate la otra diferencia que hay en la primera junta de gobierno, la primera junta de gobierno convoca a las provincias a adherirse a la revolución, al cambio, la primera junta. Sí. Y había que crear la junta grande, donde todas las provincias mandaban, claro. Y ahí es donde empieza a distorsionarse. Ahí es donde empieza, porque ¿qué pasa? Había provincias que no se adhirieron, como por ejemplo Paraguay o la Banda Oriental, y le mandaron al ejército. Claro. O sea, sí, somos todos, todos muy buenos, pero el que manda soy yo. La otra diferencia que había entre unitarios y federales, que es bastante marcada. Cuando Artigas quiere unirse. Y la gente por ahí no le echan los diputados y le nombran diputados, claro, puesto a dedo, en lugar de los que él manda por la Banda Oriental, que era el que estaba peleando. Le ponen lo de justicia legítima. Exacto. Sí, Artigas había dicho, una de las condiciones era formar una nación de provincias autónomas, y la otra era que la capital necesariamente fuera Buenos Aires, por eso lo rechazaron. Ahora, la otra diferencia que hay, que es un poco más filosófica, digamos, es que en general casi todos los caudillos eran, le gustaban las tradiciones,
la religión católica, la tradición, el españolismo. En cambio, los unitarios eran más bien los que les gustaba la Revolución Francesa, las luces, por eso, claro, por eso le decían los afrancesados o los hombres de las luces, porque querían la revolución. No la patria no existe, o no conviene, digamos, somos ciudadanos del mundo, decía Alberti. Entonces, esa es un poco la diferencia. En cambio, los federales no, los federales, Facundo Quiroga decía religión o muerte. Rosa decía la Santa Federación, o sea, estaba por un lado el catolicismo, la tradición y la continuidad del españolismo, y por el otro lado estaban los que le ofrecían el gobierno a los ingleses, o a un rey francés, o a un príncipe italiano. Hay un discurso de Rosas, conmemorando un 25 de mayo, que donde ahí refleja muy bien lo que es el federalismo y de dónde está la raíz federal. El pensamiento de él, sí. Con respecto a la tradición hispánica. Por eso, después, si querés, en otros programas damos, digamos, una especie de cronología rápida de cómo fue evolucionando, empezando por Paraguay, Artigas, Rosas, y cómo quedó después de Caseros malherido el federalismo hasta llegar a lo que somos, que es un país unitario. Ahora, podremos discutir si es mejor ser un país unitario o si es mejor un país federal. Bueno, no sé, eso podremos opinar. Bueno, según la Constitución Nacional es un país republicano y federal. Claro, pero yo digo, lo que podemos opinar, la tenemos al pedo. Claro, pero podemos opinar, si no, conviene el federalismo, el otro no, porque el unitario maneja mejor. Bueno, podemos discutirlo eso. Lo que no podemos decir es que esto es un país federal. En la realidad es un país unitario, cada vez más unitario. Tenés la prueba de la ley de coparticipación, que las provincias le ceden a la nación, le ceden la recaudación de impuestos, que es como darle al zorro que cuide el gallinero, más o menos, y las provincias se quedaban con le correspondía el 65% de la recaudación a las provincias y el 35% a la nación. Y ahora es al revés. Y no solamente eso, sino que a las provincias le pasaron servicios como escuelas nacionales o rutas, etcétera, le pasaron los edificios, pero ¿y los fondos para mantener eso? Los siguen poniendo en la provincia. Las provincias están cada vez más pobres. Y es que le conviene a los señores feudales, porque hay el feudalismo provincial. Y algunos dicen, lo que pasa es que los gobernadores no hacen nada. Han ido quebrando a tal punto que todo empleo que hay es empleo público. Claro. Entonces el que maneja el dinero del Estado es el dueño de la provincia. Sí, claro. El que los tiene, como dice el criollo, agarrados de los tobillos. No digas de dónde porque duele. Claro, sí. Si te rebelás, te cierro la canilla. Es así. Muy bien. Interesante el tema, lo vamos a... yo creo que sí, porque hay una confusión muy grande en eso y en otras palabras. Pero esas palabras, por ejemplo... Sí, la confusión semántica que han logrado... Es como cuando dijeron corralito. ¿Qué corralito? La pelota, choreo, te chorearon la guita, ¿qué corralito? Muy bien, y después vamos a nombrar, también vamos a hablar de representantes del federalismo, del unitarismo, gente que se pasó de bando, de un bando para otro. Bueno, vendidos siempre hubo, ¿viste? No, ¿cómo vendidos? Y los principales... Gente que cambió de opinión, dirá usted. Los principales atacantes a la figura de Rosa eran los principales chupamedias que tenía en el federalismo. Sí, los incluso los que... gente infiltrada. Vos fijate que Estanislao López en Santa Fe, que era un caudillo bien federal, un gaucho bien... Tenía de ministro, lo tenía a Cullen, que lo traicionaba, hablaba con los unitarios, quería... Inclusive fue con los ingleses a la muerte de Quiroga. Claro. Fue que tanto es así que cuando murió Estanislao López, y Ramírez se quiso le independizar hicieron en un un juicio, momento. le hicieron una revolución y lo echaron, y Cullen disparó y fue a Santiago del Estero, y Rosas le dijo mándamelo en una carta, y Ibarra le dijo díganle a Cullen que se ponga media de lana para que no le aprieten tanto los grillos. Por supuesto entró a la provincia de Buenos Aires y Rosa fusiles hecha o otra cosa. Y vos decías
que Pancho Ramírez en su momento quiso independizar un sector bueno, eso y de la visto un República. poco a los entrerrianos, pero en realidad lo que pasó que era que Pancho Ramírez era lugarteniente de Artigas, y cuando hicieron el Tratado de Pilar, lo dejaron de lado Artigas, porque Artigas lo que los había mandado a Buenos Aires era para que consigan que Buenos Aires los apoye para echar a los brasileños de la banda oriental. En el interín, Artigas perdió en Tacuarembó, lo derrotaron, entonces y como nosotros, Ramírez dijo, no, ahora mando yo. y como ahí, nosotros somos triunfalistas, claro, lo dejaron de lado. Bueno, entonces, pero eso le ocasionó su muerte también, porque después Estanislao López... claro, sí. Estanislao López era un verdadero federal, realmente fue un... Sí, claro. Y gracias a él Santa Fe la provincia invencible. Bueno, claro, es que él fue el artífice con Rosas del Pacto Federal. Al ejército de la Valle lo está ocurriendo. Hasta Plaza de Mayo lo está bueno, al ejército de la Valle hay un cuento bastante bueno que es el del soldado, yo lo digo en el soldado mío, lo pongo en mi libro. Sí. Porque el mío es un Es yuyo un que pato. envenena a los caballos, entonces Que Estanislao López el caballo santafesino no lo come, no lo porque ya come, lo conoce. Hay Claro. como un instinto genético que el caballo de la provincia de Santa Fe no lo come. Claro, entonces cuando En se cambio, el caballo enfrentaron, sí. claro, Lavalle era un militar soberbio, en cambio el otro, un paisano pícaro, retrocedió hasta que se hizo de noche y Lavalle acampó en un campo que tenía mío. Y al otro día se levantó, estaban todos los caballos muertos y López le pegó lo destrozó y después dice, ahora el general enemigo tiene otro motivo para ser más modesto, dice. Lo trajo corriendo. Ahí fue cuando Rosa después le dio los ¿cómo se llama? Las cabezas de ganado para Sí. parar la invasión de López. Era pícaro. López tenía su salida y Sí, era cosas de pícaro, paisano. Era pícaro.